Lo que se ve es Atenas. En su gloria en el siglo V a.C., triunfa su poder, pero también su conocimiento, su arquitectura, las matemáticas, el arte de las letras, de esculpir y de pintar, pero sobre todo, el arte de pensar. La filosofía. En el ágora bajo el Partenón, se juntan los amigos, pero sobre todo los grupos formados por el maestro y sus discípulos. Este que se ve es Sócrates, que recibe a sus discípulos, Aristócles, Enderio, Pausias y otros. Aristócles era hijo de Aristo, pero muchos lo conocían como Platón. Algunos dicen que por tener anchas espaldas, pues el término Platón equivale a ancho, pero otros, como su maestro, lo entendía como de amplia cabeza, es decir, muy inteligente. Aquí les vemos recordando brevemente las lecciones de ayer sobre el sentido de la vida y la ética en el vivir, pues Sócrates no era muy amigo de explicar otra filosofía, y las matemáticas o la entidad de los objetos no tenían demasiado interés para él. A veces se encendía tanto que sobresaltaba a sus discípulos. Una vida sin examen, solía decir, no merece ser vivida. Nadie tiene la verdad absoluta, decía también, por eso todos deberíamos decir. Solo sé, que no sé nada. Aristócles, Platón, era para él, más que un discípulo, era un ser querido y admirado a la vez. En esas estaban, cuando reuniéndolos a todos les espetó. Hoy no voy a hablaros del triple filtro de vuestras acciones, la verdad, la bondad y la utilidad, ni os diré tampoco que todo lo demás sobra de vuestras vidas. Hoy quiero lanzar una pregunta a vuestra imaginación. Decidme. Dime tú, Aristócles, ¿es posible viajar en el tiempo, viajar al mañana? ¿Es posible que un día te despiertes y no estés en tu alcoba sino en un lugar extraño y en un futuro remoto? ¿Qué dices, maestro? ¿Estás planeando una fuga de Atenas y encontrarte con alguna moza complaciente que te escuche como nosotros? No, no es eso. Ayer tarde, muy cerca ya de la puesta del sol, me invadió un pesado letargo en el que veía como si un grupo de estrellas me rodearan y un ruido espeso, como el de un temblor de tierras. De pronto las estrellas desaparecieron y me encontré solo, en una estancia que parecía un aula poco iluminada. En ella había como una pared negra y encuadrada con madera, en la que estaban escritos signos cabalísticos extraños, aunque entre ellos había una S mayúscula que pude reconocer. Vi, dibujada en esa pared, como una gran sábana de hilo y en ella aparecían 3 bolas, como las que empleáis al jugar al episquiros, aunque de distinto tamaño entre ellas y distinto color. Se apreciaba claramente que el peso de las bolas deformaba la sábana de una manera extraordinaria. De pronto noté la presencia de un extraño a mis espaldas. Y en efecto, había un hombre, estrafalariamente vestido que también pareció sorprenderse con mi presencia. Yo le pregunté, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú y por qué estoy aquí? Y él me contestó en un idioma extraño, pero que sorprendentemente pude entender. Estás en un lugar llamado Princeton, donde yo doy clases de física, y yo me llamo Albert Einstein, no sé por qué estás aquí ni cómo has llegado. Para mí es tan sorprendente como para ti. ¿Y tú, quién eres? Entonces me incorporé y me acerqué a él. Debí parecerle un tanto hosco pues me miraba con cierta prevención. Soy Sócrates de Atenas, soy maestro de formación del espíritu, y muchos atenienses me envían a sus hijos para que haga de ellos hombres con carácter y un modo de vida honrado y justo, y de esa forma sirvan a su país y a sus familias. ¿Y tú, con ese extraño nombre, de dónde procedes? Así que tú eres Sócrates, el que dijo, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Me sorprendo pero celebro conocerte. Soy de una pequeña ciudad muy al norte de Atenas, se llama Ulm, y está en Alemania. Lo que tú enseñas, ¿qué es? En tu pared negra veo dibujada una sábana y varias pelotas de episquiros, de aporraxis y de urania. ¿Eres un entrenador de gimnasio? No, soy un físico, soy profesor, o maestro, para que lo entiendas, de física. ¿Qué es ser un físico? ¿Cómo es tu doctrina? ¿Qué enseñas tú? Los físicos estudiamos por qué,
y cómo ocurren las cosas, por ejemplo, por qué una pelota cae hacia el suelo y no hacia los lados o hacia arriba. O por qué los cuerpos se atraen y en qué forma caen el uno sobre el otro. ¿Y eso sirve para algo en la vida de los hombres? ¿O es que eres un oráculo que indicas dónde caerán más flechas en una batalla? No todo debe ser utilidad, lo importante es el conocimiento de cómo y por qué suceden las cosas. ¿Cómo se comporta el espacio situado entre dos masas que pasan cerca? ¿Cuál es el motivo por el que se atraen? El espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio del que hablas es el vacío tal vez. Porque si hablas del vacío, quien debería contestarte no soy yo, que enseño formación del espíritu, sino alguien que sepa del asunto, alguien que conozco y que dice que el vacío es algo infinito e inmaterial que existe junto a los átomos, siendo esta la condición necesaria para que estos se muevan, interactúen y formen todas las cosas. Aunque yo no entiendo muy bien por qué las cosas necesitan esos pequeños átomos para existir. Pues bien, ese maestro que conozco, su nombre es Demócrito de Abdera, está lejos, en Tracia. Demonión. Es el mismo Demócrito quien aparece. ¿Qué es esto? ¿Otro fantasma? Soy Demócrito de Abdera, no sé si estoy en el reino de los vivos o de los muertos. ¿Dónde estoy? ¿Y vosotros, quiénes sois? Por todos los dioses del Olimpo, Demócrito, tú aquí, solo te nombré y apareciste. Demócrito, el ilustre pensador que aventura y enseña cómo es el vacío. No estás entre los muertos. Estás en un remoto lugar llamado Princeton, que tampoco yo conozco, y yo soy Sócrates, de Atenas, y el hombre que está a tu izquierda es Alberto, en un país llamado Alemania, pero vive aquí. Maestro Sócrates. Incluso en Tracia resuena tu nombre. Allí dicen que nadie pregunta con más hondura ni obliga a pensar con más verdad. Entiendo por lo que dices, que me habéis llamado para que os enseñe algo de lo que yo enseño sobre el vacío. Preguntadme pues, lo que queréis saber. Gracias a los dos por vuestra presencia, porque en estas tierras y en este tiempo es un honor tan impactante visita. Pero ya que estás aquí, Demócrito, me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu concepción del espacio, al que tú, al parecer, llamas el vacío? ¿Espacio dices? Se habla de espacio cuando uno se refiere a una zona habitable, como un aposento, una cuadra o un estadio donde correr, pero el término vacío se aplica a algo mucho más sutil, evanescente. Es lo que hay entre los átomos que unidos forman un cuerpo, un objeto. ¿Comprendes? De eso deduzco que habrá que hablar primero de los átomos, de cómo son y de cómo se agrupan entre ellos para formar un objeto. Si tú no tienes aún claro el concepto del átomo, yo te lo podría explicar, pero como no soy su precursor, es más propio que lo haga mi maestro, su verdadero mentor, Leucipo de Mileto, si es que lo podéis convocar con esas artes mágicas con las que me habéis traído a mí, hasta este extraño lugar. Pues que así sea, a ver qué nos cuenta el experto en átomos, pero permitidme que yo me siente en mi butaca para dejarle un hueco a tan insigne maestro. Adelante Sócrates, pulsa el botón y que sea lo que Dios quiera. Me dices a mí, que no hice más que pronunciar el nombre de Demócrito y apareció. ¿Qué debo hacer? ¿Susurrar o chillar? Leucipo acude. Si puedes, claro. Yo me siento por si acaso. Es asombroso lo que nos cuentas y todos nos preguntamos, Maestro, ¿lograste convocar a Leucipo? ¿Lo lograste? Bien. ¿Queréis saberlo? Pues seguid escuchando porque os quedaréis asombrados. Hola, ¿qué tal? Soy Ryan, el narrador de esta historia. Antes de seguir con este increíble transporte en el tiempo y el espacio, debo aclarar una frase de Sócrates que habrá sorprendido a muchos cuando hablaba de las bolas de la pizarra de Einstein,
y es que decía que se parecían a las usadas en los juegos de Episquiros, Aporraxis y Urania, y la verdad es que esos juegos existían en esa época en Grecia. El Episquiros era muy parecido a nuestro fútbol actual, un juego de pelota manejada con los pies, que requería fuerza, rapidez y habilidad. El Aporraxis consistía en botar una pelota sobre el suelo y las paredes a gran velocidad sin que se cayera. Finalmente en el juego de Urania, palabra que provenía de Urano, la pelota que no era sino una tripa de animal tratada, y llena después con agua, se lanzaba fuertemente hacia arriba y resultaba ganador el que más alto la lanzara. Y aclarado esto, volvamos a nuestra historia. Einstein está cansado de estar de pie, se sienta, carga y enciende su pipa y queda a la espera de que Sócrates sea capaz de evocar a Leucipo de Mileto. Demócrito y Sócrates, un tanto sorprendidos, quedan de pie mirándole. Pero veamos lo que ocurre a partir de ahora. Me pedís que haga el prodigio de evocar a Leucipo de Mileto como si yo fuera Hermes o tal vez Dionisio. Pero sé que aunque lo intentes será imposible. Cuando me mencionaste a mí, no sé cómo, pero aparecí aquí rodeado de estrellas, así que si queréis saber algo sobre el átomo inténtalo otra vez con mi maestro Leucipo. Bueno, por intentarlo no pierdes nada. Tal vez no seas Hermes, pero, al parecer, dispones de ese extraño poder. Pruébalo y veremos qué pasa. Está bien, veamos. Leucipo de Mileto, comparece ante nosotros que queremos preguntarte qué rayos es tu átomo. Bueno, esperaremos y si no comparece os lo tendré que explicar yo. Oigo algo, allí donde la pizarra, se oye algo. Oh, Ya. Por todos los dioses. Es mi maestro, Leucipo de Mileto. Ha aparecido. Si no lo veo, no lo creo. Demócrito, eres tú. Casi no te reconozco porque pareces mucho más viejo, y sin duda lo eres, porque han pasado muchos años desde que eras mi discípulo más aventajado. Veo que me has convocado y seguramente será para que os enseñe, como casi todos los que me llaman, qué es el átomo. Pero dime antes con quién estás, porque me sorprende que hombres ya tan viejos quieran aún aprender. Sí, maestro, este que está detrás de mí es Sócrates, de Atenas, es también maestro, mucho más joven que tú, y enseña a sus jóvenes discípulos a distinguir el bien del mal y a ser útiles para sus familias y la nación. El que tienes a tu izquierda es, al parecer, otro maestro, se llama Albert y es de una tierra lejana a la que llama Alemania. Creo que enseña el porqué de las cosas y dice de sí mismo que es físico. Él es quien al parecer tiene más que aprender y desea que le expliques qué es el átomo y cuál es su función en cuanto existe. Así es, pero antes de nada, gracias por acudir a nuestra llamada. Ciertamente me gustaría saber tu concepción del átomo, pero sobre todo me gustaría saber cómo llegaste a concebir su existencia. ¿Puedes explicarlo? Puedo explicarlo, pero eso me lleva hasta mi juventud temprana. Tenía entonces tan solo 22 años, y esta historia os puede resultar larga y hasta tediosa. Nos encantará escucharla, te lo aseguro. Bueno, si es así os diré que yo de joven era un muchacho fuerte, inteligente y bastante agraciado. Era muy bueno jugando a Episquiros y lanzaba la pelota como nadie. En las carreras corría entre los mejores y pocos me alcanzaban, y en cuanto a la lucha era hábil y resistente. Pero sobre todo, era un joven estudioso con una gran curiosidad por todo lo que representa el saber. En cierta ocasión, aún lo recuerdo, mi maestro de conocimientos sociales me contó que él, que conoció a Heródoto, le explicó en cierta ocasión que en una tierra muy lejana por donde se pone el sol, llamada Iberia,
Había un pueblo, los tartesos, de gente muy rica, pues disponían de minas de plata, de cobre y de oro. Y todos saben que donde hay oro, hay riqueza, y donde hay riqueza hay conocimiento, sabiduría, y donde hay sabiduría se conoce hasta lo más íntimo de las cosas, se sabe hasta de qué están hechas las cosas y por qué existen. Los hombres de estas tierras sabían todo eso. Escucharle estas cosas me dejaban asombrado en extremo y con un deseo íntimo de conocer todas esas maravillas y aprender de su sabiduría. Durante algún tiempo pensé en ello, hasta que un día decidí embarcarme hacia Iberia y correr la aventura de mi vida por conocer la realidad de la existencia. Hablé con mis padres y les pedí que me dejaran marchar a conocer mi destino, incluso que me dieran algo de dinero para comprar un pasaje en algún navío que fuera a Iberia. Mi padre comprendió mi actitud y finalmente me dio 3 dracmas de oro para mi propósito. Me abrazó y me deseó suerte. Algunos días después, me puse al habla con un conocido patrón que hacía frecuentemente la travesía de Mileto a Iberia para embarcarme con él y su tripulación. Llegué a un acuerdo en el precio y me embarqué enseguida. La travesía fue buena porque era verano y con tan solo una parada de 2 días en la ensenada de Gala, en la Gran Grecia, llegamos a Gadir en 31 días de navegación. Gadir, qué hermosa ciudad, y qué bullanguera, hay que decirlo. Enseguida me instalé en una agradable casa de acogida y durante días vagué por la ciudad, preguntando a aquellas personas que me parecía que podían saber algo de alguno de los supervivientes de la Tartesos destruida. Después de semanas de búsqueda encontré a unos hombres que me indicaron dónde podía localizar a 2 ancianos que procedían de Tartesos y que residían en Gadir desde hacía décadas, así que me encaminé a esa dirección. Los encontré y me atendieron amablemente, pues les dije que mi propósito era tan solo saber, adquirir la sabiduría de los tartesos y conocer sus ideas sobre el porqué de las cosas. Uno de ellos me explicó enseguida que Tartesos desapareció en tan solo un día y una noche, consumido por un violento terremoto y un tsunami devastador, y que ellos 2, que eran muy jóvenes, se salvaron porque estaban en Gadir visitando familiares. Luego los visité durante varios días y aprendí de ellos muchas cosas. Una que me sorprendió es que cuando en Mileto ya es de noche, en Gadir estás aún retozando por sus calles y eso se debe, al parecer, a la redondez de la tierra. Pero de todo cuanto aprendí, lo que más me asombró fue que todas las cosas están formadas por átomos, que son unas estructuras minúsculas que se agrupan y lo forman todo. Para que lo entendiera, uno de los 2 ancianos me explicó que basta con preguntarse uno a sí mismo de qué están hechas las cosas y me puso el siguiente ejemplo. Dime, Leucipo, ¿de qué está hecha una silla? Me responderás, de tablas. ¿Y las tablas de qué están hechas? Pues de rollizos. ¿Y los rollizos? Los rollizos están hechos de pinos. Bien, tu respuesta es buena. Pero ¿y los pinos? ¿De qué están hechos? Pues creo que de fibra de madera. ¿Y la fibra de madera de qué está hecha? No sé. Pues yo contestaré por ti. La fibra está hecha de pequeñas masas agrupadas a las que llamamos moléculas. Pero, ¿y las moléculas de qué están hechas? Pues las moléculas se forman por otros cuerpos aún más pequeños, a los que llamamos átomos, y cada elemento puro tiene un átomo distinto a los demás, y eso porque el átomo de cada elemento puro tiene un determinado número de partículas más simples aún, a los que llamamos plintos, que son como los que aquí llaman adobes. Y esos adobes sí que son todos iguales y son la auténtica base para la formación de los átomos. Por ejemplo, el átomo de oro tiene un número de plintos, la plata otro distinto y también distinto al del cobre, así como el azufre, que conocerás porque en Atenas lo llaman tellón y lo emplean para el blanqueo de telas. Estas y algunas otras cosas aún más complicadas me explicaron, referente a la esencia de las cosas, aunque algunas de ellas eran tan complejas que aún sigo sin entenderlas del todo, aunque las recuerdo bien. Y con eso supongo que Sócrates y tú ya tenéis una idea básica de lo que son los átomos, así que seguiré luego, porque Demócrito me señala que quiere hablar. Luego os contaré lo más complejo.
Antes de que Demócrito tome la palabra, te agradezco tu amena exposición y estaré encantado de escuchar esas cosas más complejas de que hablas, que seguro deben ser muy interesantes, y perdón por la intrusión. Yo también quiero darle las gracias a mi maestro, que hace ya muchos años, me enseñó el significado de los átomos como constituyentes de la materia, gracias a lo cual pude entender qué es lo que hay entre los átomos que forman un objeto. El vacío, gracias al cual se mueven los átomos, es lo contrario a la nada. El vacío, eso, a lo que este hombre, Alberto, llama el espacio, y sobre lo que deseo hablaros para que lo comprendáis. Así que os ruego que os sentéis, e incluyo a mi maestro Leucipo, y atenderé vuestra primera petición por la que me hicisteis venir aquí, que era, saber qué es el espacio. Pues señores, permitidme que limpie esa mesa que tenéis delante, e inmediatamente, siguiendo la petición de Demócrito, nos sentaremos todos a ella y le escucharemos su visión del espacio, que debe ser muy instructiva. Voy para allá. Cuando quieran esto ya está preparado, adelante, Demócrito, puedes sentarte ahí. Gracias, Albert, es un espacio muy adecuado para hablar precisamente del espacio. Eso mismo pienso yo, así que a ver si se acercan Leucipo y Mileto y empezamos. Ya están aquí, así que cuando quieras empezamos. He visto en una de tus pizarras un dibujo sorprendente con la concepción que tienes del espacio. Parece como si fuera una sábana tejida con hilo trenzado, en la que cuando se pone sobre ella una bola pesada, la sábana se incurvara fuertemente debido a ese peso. ¿No es así? Sí, así es, en efecto, y gracias a esa incurvación del espacio, cualquier otra bola que estuviera en presencia de la más pesada caería hacia ella. Pero yo veo una bola roja en presencia de la bola amarilla muy pesada y sin embargo no cae hacia ella, y da la impresión de que solo caería cuando estuviera muy cerca de la bola pesada, ¿es así? Bueno, es tan solo un dibujo para que los jóvenes lo comprendan y se den cuenta de que no hay fuerzas que actúan a distancia, sino que es el espacio que al incurvarse, hace que otros cuerpos caigan por esa aparente cuesta. Una de las pruebas que avala esta teoría es que una pequeña masa que se acerca a gran velocidad a la masa muy pesada, tras su aproximación gira alrededor de ella, y si su velocidad es la adecuada termina rodeándola y acaba orbitando a su alrededor. Otra prueba, y esta sí que es importante y comprobada, es que la luz, que tiene la mayor velocidad posible en el universo, cuando se acerca a la masa que incurva el espacio, lo rodea, como hacía la bolita antes, y sigue su camino hasta llegar a nosotros. ¿Me repites esto último, que me he quedado pasmado? Decía que la luz, cuando se aproxima a una gran masa en determinadas condiciones, en lugar de chocar con ella, la rodea y sigue su camino recto en la dirección que venía. Ahí puedes verlo. Pero te diré algo más que refuerza la certeza de esta visión del espacio. El planeta Mercurio, que orbita según una elipse alrededor del Sol, en lugar de ofrecer una órbita plana, cuando está más cerca del Sol, cae un poco hacia él, de forma que su trayectoria gira como en la figura, y eso se debe a que el espacio está incurvado como se vio, y cerca de él, todo cuerpo tiende a caer por esa pendiente, y Mercurio lo hace, pero si su órbita estuviera más alejada sería como la de la Tierra. Confieso, amigo Albert, que oyéndote me he quedado pasmado, se me han caído los palos del sombrajo. Sin embargo, yo tengo serias objeciones a tu enfoque hacia un espacio que se incurva. La primera es, ¿qué ocurre cuando una masa se acerca a una velocidad moderada a la gran masa que incurva el espacio, no como aquella que por su velocidad quedaba orbitando a su alrededor? Pues ocurre esto. Te lo repito para que lo veas bien. Ocurre que debido a esa incurvación que tú expones,
la bola no cae sobre la gran masa, sino que después de un balanceo se queda abajo de la incurvación, lo cual es absurdo. Bueno, es que la incurvación va cambiando de forma a medida que avanza la pequeña. Cambiando de forma, vaya cosa. Bueno, te mostraré algunas objeciones más. Aquí tenemos tu espacio con una zona incurvada por una masa. Tal como se ve, parece un espacio uniforme en todo el dibujo, así que el espacio en el recinto A debe ser el mismo que el del recinto B y que el del C, aunque estén en zonas muy separadas. ¿Es así? Es así, porque el espacio es continuo y uniforme, así que tiene las mismas propiedades y es el mismo en los tres recintos. Pues ese es el gran error. Para ti el espacio es igual en cualquier sitio, zona, recinto, y la realidad es que el espacio no es esa cuadrícula homogénea y monótona mires donde mires. El espacio es así, lo origina la masa, la materia, y va perdiendo densidad a medida que se aleja de ella. Es decir, que cerca de la masa, la densidad de espacio es muy grande y por tanto hay mucho espacio, y al alejarse la densidad va disminuyendo y el espacio está más diluido. La distribución de densidades es como se indica en la parte superior de la figura: a más distancia menos densidad, y la densidad de espacio de un recinto se encuentra entrando en el gráfico de la curva azul como se indica. Por lo tanto, aunque parezca extraño, los recintos A y B que se ven, tienen uno mucha más densidad que el otro, pero ambos tienen el mismo espacio. Es una hipótesis discutible, pero hasta con esa hipótesis cabe el que el espacio se incurve cerca de una masa y otra menor caiga sobre ella. Al parecer no recuerdas cómo una pequeña masa con velocidad baja se quedaba en el fondo del hoyo de tu incurvación y no caía sobre la masa grande, lo cual es un absurdo. El espacio no funciona así. La realidad es que toda materia tiende a situarse donde haya más espacio, y por ello tiende a dirigirse hacia la masa más pesada, aunque por su inercia, por su impulso, también tiende a mantenerse en su dirección. La suma de ambas acciones produce el movimiento curvo de caída hacia la mayor. Pero el primer problema que trae tu espacio en cuadrículas iguales, homogéneo y uniforme, es que medís mal las distancias en el cosmos. Aquí vemos en el centro del dibujo una galaxia, y vemos dos recintos, uno más alejado que el otro de la galaxia. Pues bien, ambos recintos tienen el mismo espacio, solo que la densidad de espacio del más próximo a la nebulosa es casi 2 veces mayor que la del más alejado. En tu espacio uniforme, dirías que el más alejado tiene casi 8 veces más volumen de espacio que el otro. Así empezarás a comprender por qué no sabéis medir en el universo. Pero sigo. En el dibujo que aparece ahora, se ve, en la parte inferior, cómo hacéis vuestra medida con 1 metro en vuestro espacio homogéneo, todos los metros son iguales, y sobre esa medida se dibuja la verdadera forma de cómo es cada metro en el cosmos al alejarse de la nebulosa central. El metro se dilata cuanto más lejos se sitúe. Eso, como fácilmente se puede entender, da lugar a muy diversos problemas de interpretación de los sucesos. Así, un vehículo que viajara de A a B en ambos recintos llegaría a su destino al mismo tiempo. Sin embargo, en el espacio uniforme de Alberto, se diría que el coche del recinto más alejado ha viajado al doble de velocidad, o bien que, si la velocidad fuera en ambos casos la misma, el tiempo en el recinto lejano se ha contraído y media hora en ese recinto equivale a 1 hora en el recinto cercano a la galaxia, porque ha recorrido el doble de espacio y han llegado simultáneamente. Amigo Demócrito, ahora sí que el pasmado soy yo. Y también me ocurre eso que no he entendido de palos y sombrillas que te ocurrió a ti. Lo cierto es que en la relatividad general se interpreta que, en efecto, a medida que te alejas de la masa, el tiempo se contrae y eso confirma, en cierta medida, lo que tú dices. Ya he notado que en vuestro sistema de vida, para creer una cosa, tenéis que probarla, y para probarla tenéis que presentar sucesos que os parecen ciertos y evidentes. Pero en ocasiones hay sucesos que se dan como ciertos y no lo son. Pero nuestra realidad es así. No puedes afirmar algo si ni lo pruebas, y es más, si no lo apoyas con una o varias ecuaciones matemáticas te dirán que es una ocurrencia tuya o una simpleza. ¿Y qué le importa a la realidad, a lo cierto, esos garabatos que son solo un discurso de palabras comprimidas? El espacio, por ejemplo, del que os he hablado, es, como es,
y no le importa cómo lo definan los humanos. De acuerdo, no voy a contrariarte con nuestras posibles extravagancias, pero por ahora, aquí, nos movemos así. Pero, una vez vista la ciertamente sorprendente forma de entender el espacio que nos has presentado, nos quedaba que Leucipo terminara de contarnos aquellas cosas más complejas y casi ininteligibles, según él, que forman el átomo, aquellos ladrillos, aquellos adobes más básicos aún. Con mucho gusto seguiré contando aquellas cosas que los dos maestros tartesos me relataron y que según ellos no procedían del saber de su pueblo, sino de otro mucho más antiguo, una antigua civilización llamada Atlántida, que al parecer se extinguió con otro gran cataclismo mayor aún que el que destruyó la ciudad de los tartesos. Pues bien, me dijeron que en el principio existía desde siempre una energía primordial, un ente inefable, inmenso, incomprensible para la mente humana, y que este poder creaba su propio espacio, que era la secuencia de sus estados, de sus sucesos, de sus movimientos. Esta energía primordial, indefinible para nosotros, de vez en cuando, no sabemos si queriendo o sin querer, excretaba un nódulo de su ser, que podría definirse como la sustanciación de la mínima energía posible. Pero ese nódulo no era único, sino que adoptaba tres esencias, a las que llamaban negativa, positiva y másica o gravitatoria. Decían que podía haber una cuarta, a la que llamaban oscura, pero no sabían definirla ni cuál era su destino. Estas unidades mínimas de energía eran parecidas al espacio que nos explicó Demócrito. Tenían una densidad máxima en el centro que iba disminuyendo al alejarse de él. Eran lo que llamaban campos centrales de energía, y disponían, o por mejor decir, disponen, pues son la base de todo cuanto existe, de su propio espacio, un espacio grande para la energía másica y mucho más pequeño para las energías más y menos. Todas estas energías unitarias, estos microcampos, tienen unas propiedades comunes que podríamos definir de la siguiente manera: son indestructibles, son inmiscibles las unas con las otras, y además son sumamente elásticas, es decir, que tienden a permanecer en su estado originario de campo central, o a buscar esa posición si la han perdido. Me enseñaron cuáles eran las relaciones entre las tres energías, así las positivas y las negativas, a las que llamaban también eléctricas. Si son de distintos signos se atraen, pero si son del mismo se rechazan. Los microcampos másicos o gravitatorios siempre se atraen. La relación más curiosa es la que existe entre los microcampos gravitatorios y los eléctricos. Estos últimos sienten una gran atracción hacia los microcampos másicos, pero los másicos rechazan fuertemente a los eléctricos y huyen de ellos a toda costa. Hay dos implicaciones muy serias en estas dos últimas relaciones entre los microcampos. La primera es la aludida entre los eléctricos positivo y negativo que se atraen, pero como dibujarlo en la pizarra utilizando el aspecto de campos centrales es sumamente complicado, me vais a permitir que emplee un aspecto más sencillo, como es el de bolitas o partículas, pero sin olvidar que son campos centrales minúsculos, ¿vale? Por mí no hay problema si te resulta más fácil. Adelante, por favor, adelante. Pues bien, habíamos visto cómo las partículas o microcampos de igual signo se repelían. Por el contrario, cuando una partícula positiva advierte a una negativa en su proximidad, se siente atraída hacia ella y lo mismo le ocurre a su contraria, así que se abalanzan la una contra la otra. Pero como son inmiscibles y completamente elásticas, se produce un acalorado y eterno baile entre ellas. Pues bien, esto que se ve es, sorprendentemente, el calor. Es la unidad mínima de calor, que en nuestras unidades actuales podría valer algo así como 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, algo insignificante, pero cuando se unen muchísimas unidades de calor en un espacio relativamente pequeño, se nota. Y se nota mucho. Chocan entre ellas, cambian de postura en el baile, chocan contra los límites de ese espacio si los hay, y esos choques son como si fuera una presión, y a esa presión del calor es, a lo que llamamos temperatura.
Esto que acaba de narrar Leucipo resulta verdaderamente sorprendente, sobre todo viniendo de sus interlocutores tartesos, que a su vez lo recibieron, según cuenta, de la antigua civilización de Atlántida. ¿No lo crees así, Demócrito? Efectivamente lo es sin duda, pero todavía tiene más cosas que narrar, pues al menos a mí me las contó y yo las recuerdo. ¿Las recuerdas tú, maestro Leucipo? Y si es así, ¿podrías relatarlas? Lo haré con sumo placer, y son tan sorprendentes que, aunque difíciles de entender, resultan asombrosas. Veréis. Por ahorrar palabras voy a llamar al microcampo positivo P+, al negativo P- y al gravitatorio P sub G, pero sin olvidar que aunque dibujados como partículas son microcampos centrales. Se trata de cuando una partícula P sub G distingue la presencia de una P+ y una P negativa, que se aproximan desde distintas direcciones y aún sin interactuar entre ellas. En este caso, las partículas P+ y P- se atraen como hemos visto antes, y a su vez presentan una gran atracción por la partícula P sub G. Pero la P sub G, la partícula de masa, esquiva a las dos eléctricas y trata de huir de ellas. Eso conduce a una interacción como la que se ve. Es la radiación. Es la luz. Y ese trío que corre es un fotón. Las partículas eléctricas se atraen y se separan y al mismo tiempo son atraídas por la partícula de masa, con lo que siguen un trayecto semisinuidal. Eso corresponde a la onda eléctrica. Al mismo tiempo, al atraerse y llegar hasta aplastarse, se ensanchan, y sus bordes trazan un trayecto también sinuidal. Es la onda magnética. Aquí pueden verse las distintas posiciones de las tres partículas en su avance, y la trayectoria vertical que describen sus centros y la proyección horizontal de sus bordes. Otra curiosa relación es la que ocurre cuando una partícula de masa, P sub G, advierte la presencia de dos partículas eléctricas P-. Como se sabe, las relaciones de afinidad y rechazo son las que se ven en el dibujo. Tras un inicio indeciso se termina en una danza giratoria sin fin. Este trío y su danza es lo que hoy se llama el electrón. Lo mismo ocurre si las partículas que se aproximan son las P+. El resultado es el positrón. Pero ¿qué ocurre cuando se acercan un electrón y un positrón? Esto, señores, son cosas que mi cabeza ya apenas puede entender, pero lo narraré, para que no os quede nada oculto. Cuando chocan el electrón y el positrón se convierten en calor, más radiación, que es como la luz, más un microcampo gravitatorio. Pueden convertirse en otras cosas, pero ya apenas me acuerdo. Comprendo, señores, que estos galimatías son solo para mentes muy preparadas para el estudio y el conocimiento de la materia, pero me lo pedisteis y yo os lo he contado. Y ahora, yo desearía preguntaros a vosotros otra cosa. En este país al que me habéis traído, se suele comer. Lo digo porque llevo ya muchas horas sin probar bocado y siento cierta necesidad. Oh, cuánto lo siento. Es culpa mía teneros aquí sin haberos ofrecido ni siquiera un café, distraído por tan interesantes revelaciones, pero ahora mismo nos vamos a acercar al comedor de esta Universidad de Princeton para que podáis tomar un refrigerio que os alivie. Perdonadme y vamos. Sí, pero solo un minuto más. Dime, Leucipo, ¿cómo se acoplan los plintos entre ellos? Lo digo porque veo que si no hay acople, si no hay un aparejo que los defina, aquello se acabará convirtiendo en un amasijo de microcampos imposible de definir. ¿Cómo lo hacen entonces? En efecto, tienes razón. ¿Recordáis que entre los microcampos excretados por la energía primordial, había un cuarto, al que llamaban el oscuro? Pues este microcampo tenía unas extrañas relaciones con los demás. Las partículas de masa le eran indiferentes. Eso sí, no se mezclaba con ellas y las de masa tampoco tenían ninguna relación hacia el oscuro y tampoco se mezclaban. Con las eléctricas era afín a ellas y le atraían, pero las eléctricas le repudiaban y se separaban de él.
En esas condiciones, cada vez que se formaba un ovillo, las oscuras atraídas por la eléctrica del interior rodeaban a éste, sin poder penetrar y creando como una barrera que impedía mezclarse a un ovillo con otro. De la misma manera, los plintos quedaban separados unos de otros sin poder mezclarse entre ellos. Ese era la argamasa que los juntaba pero separados entre ellos. Y me diréis también, ¿cómo se unen unos átomos con otros sin mezclarse tampoco? Pues bien, al mismo tiempo que se formaban los ovillos, también se formaban grupos de 3 partículas de masa unidas que habían sido alcanzadas por una eléctrica, fuera más o menos. Estos grupos se unían por percusión y por afinidad entre las P+ y la P-, como se ve en el dibujo, llegando a formar largas rastas, que se unían a los átomos ya formados, según su aspecto, obteniéndose así uniones de átomos con formatos cristalinos o amorfos. Y dicho esto, señores, ¿podemos ir ya a desayunar? Desde luego, vamos ya, y tú, Demócrito, no repreguntes. La Universidad de Princeton es muy agradable y con un buen ambiente, tanto entre los profesores como entre los alumnos. Aquí nos conocemos todos, y algunos profesores tenemos nuestro propio despacho individual. Yo, el mío, donde hemos estado lo tengo ahí. Además tenemos muy buenos servicios, como este comedor, o como este salón de descanso y conversación, o este otro comedor, muy popular entre los alumnos, pero nosotros vamos ahora a una cafetería más funcional. Aquí está, no hay mucha gente y ahí tenemos una mesa libre. Vamos a ocuparla. Permitidme que os invite a tomar unos cafés y a unos sabrosos pasteles que hacen en este lugar, ¿de acuerdo? Muy bien, tú conoces el sitio, así que tú organizas el desayuno. Seguro que los pasteles serán buenos, pero no como los que comí en Emporion, en Iberia, que en otra ocasión os contaré, porque yo, después de estar en Gadir, estuve en ese país casi 7 años. Pues ahí viene el camarero y en un momento los tendréis aquí. ¿Qué os decía yo? Adelante. Bueno, parece que os ha gustado todo, de lo cual me alegro. Y ahora, con la tranquilidad que da el estómago lleno, me gustaría preguntarle a Sócrates, que apenas ha hablado durante la reunión anterior, y que nos diga, ¿qué opinión le merece lo explicado acerca del espacio y de esos asombrosos componentes del átomo que nos ha narrado Leucipo? Amigos míos, he oído hablar de átomos que no se ven, de vacíos que no se tocan y de civilizaciones que no se recuerdan. Y como sabéis, yo nada sé. Pero si Leucipo ha viajado a Gadir y ha escuchado a los sabios de Tartesos, y esos sabios hablan de la Atlántida como fuente de su saber, entonces me veo obligado a preguntar: ¿qué es más difícil de conocer? ¿Lo que está lejos en el espacio o lo que está lejos en el tiempo? Porque si el átomo es invisible y el vacío es intangible, ¿no lo es también la memoria de los hombres? Y si la Atlántida existió, ¿no será que su saber, como el alma, ha dejado huellas en quienes no saben que las llevan? Así pues, no diré que lo que he oído es falso, ni que es verdadero. Diré que es digno de ser examinado, y que si el saber se transmite como el fuego, de antorcha en antorcha, entonces quizá Leucipo no ha inventado, sino encendido. Tú, Sócrates, sigues preguntando y sigues haciéndonos reflexionar con tus preguntas. Y ahora pregunto yo algo menos trascendente: ¿preferís que nos quedemos aquí, para seguir profundizando en cómo se formó el átomo, o preferís continuar en mi despacho? Entiendo que será mejor regresar a tu despacho, porque allí tenemos una pizarra sobre la cual se ven mejor las cosas que si son solo explicadas. Pues muy bien, volvamos entonces allí. Afortunadamente tenemos todo muy cerca, y mi despacho casi se ve desde aquí. Enseguida llegamos. Bien, señores, aquí estamos nuevamente. Tú, Demócrito, querías preguntarle algo a tu maestro, ¿no es así? Así es, en efecto, me gustaría, Leucipo,
que nos explicaras cómo esos tres microcampos, el P+, el P- y el P sub G, llegaron a formar el átomo. ¿Puedes recordar aún lo que te explicaron los dos ancianos tartesos, si es que ellos lo sabían? Lo recuerdo perfectamente, porque la historia me sorprendió tanto como os va a asombrar a vosotros. Al parecer, la forma en la que los tres microcampos formaron el átomo dividió a los científicos atlantes en dos facciones prácticamente irreconciliables, si bien la solución final era la misma. Los del grupo con la explicación más sencilla defendían que los microcampos P sub G se aglomeraban enseguida en grupos que al cabo de algún tiempo eran alcanzados por algún microcampo eléctrico, que se introducía dentro del grupo y que finalmente, por la atracción entre ellos de los P sub G y la atracción del eléctrico hacia estos, se llegaba a un equilibrio en el que unos cuantos P sub G se atraían lo suficiente para no escapar del eléctrico, formándose una especie de ovillo, quedando el eléctrico rodeado por ese grupo, pero exhalando hacia afuera su tufo eléctrico. ¿Lo entendéis? Bueno, más o menos está clara la descripción, pero eso todavía no es el átomo, ¿es así? En efecto, aún faltan más componentes, aunque este es uno de ellos. Al ovillo con microcampo positivo hoy en día aquí en Princeton lo llamarían el protón, mientras que al ovillo con microcampo interior negativo lo denominarían como un antiprotón. Si ambos chocaran con gran intensidad se formaría una unidad de calor, microcampo más y microcampo menos en su baile que ya vimos, y una dispersión de partículas o microcampos de masa P sub G. No sé si os he comentado antes, creo que sí, que cuando una P más o una P menos advierten la presencia de una partícula de masa, se dirigen hacia ella persiguiéndola, y ésta huye velozmente. A este conjunto le llaman un neutrino más o neutrino menos, según el perseguidor. Pues bien, cuando un neutrino P- alcanza de lleno a un protón y se introduce en su interior, se acaba de formar el primer átomo de la naturaleza, el más pequeño, el primer ladrillo o adobe de todo cuanto existe. Este átomo, así aislado, es el hidrógeno. Pues aún hay otra cosa más, y es la penúltima. Cuando un protón es alcanzado por un fotón y enseguida por un neutrino menos, se forma una partícula con carga eléctrica nula. Hay dos P más y dos P menos en ese conjunto, y por ello a este nuevo grupo se le llama el neutro, y en el tiempo de Alberto, le dicen el neutrón. Pero lo que pasa es que al juntarse dos P más y dos P menos, se inicia un baile infernal que desencaja todo el grupo, y al final, en unos casos todo se desintegra y en otros, los menos, se vuelven a rehacer el fotón y el neutrino y que escapan por donde pueden y vuelve a quedar solo el protón. Y ahora viene lo más importante. El auténtico adobe que construye la naturaleza, el ladrillo más básico de lo que existe se forma cuando se unen el átomo de hidrógeno que hemos visto antes y un neutrón antes de que se desintegre. La masa del conjunto ha aumentado ahora al doble de la que tenía ese neutrón desequilibrado e inestable y en el interior de ese grupo de microcampos de masa se juntan tres microcampos positivos y tres negativos, y su dibujo podría quedar como el que se ve en la pizarra. El plinto siempre tiene el mismo número de microcampos de cada clase, pero puede adoptar diversas formas a su conveniencia de adaptarse a otros. Así, puede ser lineal, con los 6 eléctricos seguidos, de doble línea, 3/3, que es el más común, octaédrico, el más raro, e incluso de forma hexagonal, pero conservando siempre la envoltura de microcampos de masa. Esa agrupación, al que los griegos llamamos el plintos del átomo, al juntarse con otros iguales a él, forman los distintos átomos de los elementos que existen. Así el carbono tiene 6 plintos, el azufre tiene 16 plintos, la plata tiene 47 plintos a los que se le arrejuntan 14 neutrones, el oro tiene 79 plintos a los que se le pegan además 118 neutrones. Me explicaron por qué a los plintos se le arrejuntaban los neutrones, pero eso ya no lo recuerdo. Verdaderamente es una visión muy interesante la de Leucipo, y la de sus maestros tartesos, sobre la que habrá que reflexionar con detenimiento. ¿Qué opinas tú, Demócrito, sobre esto? Ciertamente que lo es, y casi todo ello ya me lo contó en su día.
pero lo que nunca le había oído es esa discusión que tuvieron los atlantes de que esta no era la forma correcta de exponerlo. Entonces, ¿cuál era la versión del otro grupo de los atlantes, Leucipo? El grupo contrario Atlante decía que esta versión explicada carecía de sentido porque, al ser excretados de forma continuada y similar los tres microcampos, era imposible que formaran grupos importantes los de masa, pues los eléctricos los habrían perseguido y alcanzado antes. ¿Entendéis? ¿Y qué alternativa podían dar el otro grupo de atlantes? Porque no percibo otra posibilidad que la explicada, que parece bastante correcta. Pues bien, lo que os voy a narrar es aún más sorprendente que lo dicho hasta ahora. Veréis. Quizá aquellos dos ancianos se dieron cuenta de que hablaban con un individuo muy joven aún, casi un niño, así que tal vez me expusieron un cuento infantil para que lo recordara siempre así. Ellos dijeron que, según las condiciones iniciales, a medida que se excretaban los microcampos, las partículas, se agrupaban como se ve en el dibujo. Cada 3 partículas de masa era perseguida por una eléctrica. Luego esos conjuntos se agrupaban a su vez, alternándose las eléctricas, de forma que se organizaban estructuras más complejas. A estas estructuras seguían uniéndose las nuevas partículas excretadas, de manera que pudieron formarse una o varias grandes estructuras de partículas organizadas en mallas triortogonales de una magnitud inmensa. Me dijeron que estas complejas y organizadas estructuras eran capaces de crear impulsos, que se trasladaban a lo largo de la malla merced al movimiento de atracción o rechazo de los microcampos, y que esos impulsos resultaban ser como pensamientos. Las estructuras pensaban mucho mejor que nosotros. No se sabe muy bien en qué podían pensar, como no fuera en el reconocimiento de su propia existencia. Pues bien, en un momento dado, apareció en escena una estructura semejante, aunque algo más pequeña que la que vemos, y ocurrió lo inevitable. Chocaron y... Aquello se convirtió en un pandemonium, una sopa infernal en la que los microcampos eléctricos se abalanzaron los P más sobre los P menos, produciendo un calor indescriptible y una presión de calor, es decir, una temperatura inimaginable. Como los campos eléctricos tenían preferencia los unos por los otros, y como los 3 microcampos disponían del mismo número de unidades, las partículas de masa aparecían dispersas empujadas por la presión de calor, aunque poco a poco fueron agrupándose en pequeños aglomerados, apretados siempre por la presión de calor reinante. De vez en cuando, una partícula P más o P menos, sin pareja para formar calor, era inyectada por la presión de calor en alguno de esos aglomerados, e inmediatamente actuaba sobre el mismo, y de esta forma es como realmente se producía un ovillo, y no como decía el grupo anterior de atlantes. La cuestión es que, sea como fuere, los pasos que siguen son parecidos y al final aparece como resultado el átomo de hidrógeno, el neutrón y finalmente el plinto, que es el ladrillo de todos los átomos. Por cierto, antes cuando veníamos del café, pasamos por un aula con pizarra en la que se veía algo muy parecido, o quizá igual, al plinto, aunque debajo se escribía la palabra deuterio. ¡Qué curioso! Se ve que hoy los hombres van aprendiendo y se van acercando a la realidad. Desde luego que siempre vamos aprendiendo, y hoy con vuestra visita, aparte de la perplejidad que me ha producido, confieso que tengo que reflexionar muy detenidamente sobre todos estos temas, el espacio, la energía primordial, los microcampos, y hasta ese fantástico plintos, el ladrillo del átomo. Es verdaderamente fantástico. Hablaré con mis compañeros para ver. ¡Oh! Han desaparecido. Han desaparecido los 3. ¡Santo cielo!
Dígame, ¿quién es? Hola John, buenos días, soy Albert Einstein. ¿Puedes hablar o estás ocupado? Hola, ¿qué tal, Albert? No estoy haciendo nada importante y estoy encantado de hablar contigo. Dime. Te llamo porque lo que me ha pasado hoy es para no creerlo. Puedes entender que desde hace más de 2 horas he sido visitado por 3 fantasmas de la antigua Grecia, a los que seguro recordarás, porque eran Sócrates de Atenas, Demócrito de Abdera y Leucipo de Mileto. ¿Puedes creerlo? ¿Pero qué me dices? ¿Te encuentras bien, Albert? ¿Qué has desayunado hoy? Querido amigo John, me encuentro perfectamente, y sabes que soy abstemio, así que te hablo con total claridad de ideas. El motivo por el que te he llamado es, que entre los temas tratados, uno muy importante ha sido la formación de los átomos, y es que me han hablado de una energía primordial de la que partió todo, y de la que se excretaron una infinidad de microcampos de 3 clases, y... Y como tú tienes tu propia teoría de campos, te he llamado para preguntarte tu opinión, y si debo contar esto a otros físicos para reflexionar sobre estos asuntos. ¿Qué crees que debo hacer? Pues, ¿quieres mi opinión? ¿Mi opinión más sincera? Por supuesto, y te lo agradeceré mucho, de verdad. Pues mi opinión es que olvides rápidamente el asunto, o que pienses que solo ha sido un sueño. Y por supuesto, que no digas una sola palabra a nadie. Tienes una gloriosa reputación sobre la que no debe caer la más ligera mancha. Esa es mi opinión. ¿Algo más, Albert? Te he entendido, John, gracias por tu sinceridad al exponerlo. Tomo buena nota, aunque en mi interior no podré olvidar ese sueño, a los protagonistas y a sus ideas. Gracias y hasta otra ocasión, adiós. Me preguntabas, Aristócles, si logré convocar a Leucipo de Mileto, y mi respuesta es, ¿sabe un hombre si lo que consigue se debe a sus propios méritos o es porque ensaya lo que ha visto hacer a otros? ¿Pero lo lograste, maestro? Sí, lo logré, porque en los sueños se logran las cosas más peregrinas, y la realidad vuelve a aparecer cuando te despiertas. Entonces, ¿fue todo un sueño? Creo, mi querido Aristócles, Platón para tus compañeros, creo que nunca lo sabré con absoluta certeza. No sé si contarle a este todo lo que pasó, y sobre todo cuando Demócrito y Alberto hicieron un pequeño receso para aliviarse y me quedé yo solo con Leucipo, que estaba animado y me siguió contando algunas cosas insólitas. Recuerdo que me dijo que había unas cuantas de aquellas estructuras primigenias, y que tenían una forma como de rosquillas, que eran huecas y que era su piel gruesa la que albergaba las formas triortogonales de los 3 microcampos. Puedo recordar muy bien que me explicó que una de aquellas formaciones apareció y se acercó velozmente a otra mayor que ella, produciéndose un horrible choque entre ambas, y en aquel choque infernal, una de ellas, la más pequeña, quedó completamente destruida, pero la otra, aunque dañada de consideración, siguió con su existencia. Y finalmente me dijo que esa gran formación, mutilada en parte, tiene entre sus pensamientos el deseo de recuperar todo lo que perdió, y hacer posible aún más, y por eso, entre todo lo inanimado del universo, surgió la vida, animada y capaz, aunque efímera, pero que dará paso a otra más preparada y más hábil, que le haga recuperar lo perdido. Pero ¿cómo les digo yo a estos jóvenes semejantes cosas? Dejémoslo estar así, y sigamos con que todo fue un sueño. Maestro Sócrates, maestro, parece que se te ha ido el santo al cielo. ¿Estás bien? Ay sí, perdonadme, me he quedado en el sueño del que os hablaba y reconozco que no fue más que un sueño del que ya ni siquiera recuerdo nada. Así que sigamos con las lecciones de cada día.